Elementos de la oración o frase. Modernamente, a la oración gramatical se la define como la palabra o conjunto de palabras con sentido completo y con unidad de entonación. Oye, nieva, comemos ya, la casa es alta. La oración o frase, por su forma o estructura básica, consta de dos miembros, sujeto y predicado. Predicado es lo que se dice en la oración, sujeto aquello de que se dice algo. Ejemplo, Don Luis está un poco cansado. El sujeto es Don Luis y el predicado lo que se afirma de Don Luis, que siempre está un poco cansado. El predicado y sus clases. El predicado puede ser verbal y nominal. El primero consta de un verbo en forma temporal y personal con o sin complementos. Ejemplo, el enemigo no llevaba la mejor parte. Predicado verbal con complemento. España produce mucho aceite. Predicado verbal con complemento. El tiempo corre. Predicado verbal sin complemento. Se llama predicado verbal porque lo que se dice del sujeto está expresado esencialmente por un verbo. El predicado nominal consta de un nombre, sustantivo o adjetivo, con o sin complementos. Generalmente el predicado nominal va ligado al sujeto por los verbos ser o estar. Ejemplo, los aviones de reacción son muy veloces. El Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Mi primo es capitán. Mi padre está enfermo. Frase, periodo y cláusula. Modernamente, a la oración gramatical se la llama frase y se define como la menor unidad del lenguaje con sentido completo. Junto a ella se distingue el periodo, que no es sino una serie de frases yuxtapuestas o unidas por medio de partículas, frases coordinadas. La cláusula, que combina una o varias frases de sentido indeterminado con otra principal de valor independiente, para cerrar o determinar más su significado. Ejemplo, Luis estaba entre bastidores o la torre de Pisa es famosa. Si hace buen tiempo, valoremos. Aquí, si hace buen tiempo, es una frase simple subordinada, con sentido indeterminado. Valoremos es la principal con valor independiente. La frase larga y el periodo. El periodo es un conjunto, un todo, una unidad, una arquitectura. Representa el desarrollo de un pensamiento con una idea central como eje y expresa dicha idea por medio de una agrupación de miembros, armonizados en torno a un verbo y tras un sujeto guía. Elementos modificadores y frases modificadoras. Llamamos elemento modificador a la palabra o conjunto de palabras que se unen a una parte de la frase para calificar o determinar su significación. Si tenemos en cuenta los elementos esenciales de la oración, sujeto, verbo y complemento. Ejemplo, veamos ahora la estructura de una frase completa con alguno de sus posibles elementos modificadores. Las mujeres de nuestro pueblo cogen leña para sus casas en el campo. Sujeto, las mujeres. Complemento del sujeto de nuestro pueblo. Verbo, cogen. Complementos. Directo, leña. Indirecto, para sus casas. Circunstancial del lugar, en el campo. Es importante reconocer todos los elementos, porque ello ayuda a puntuar correctamente un escrito y por tanto a escribir con claridad. Orden de las palabras y construcción de la frase. Para construir una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos, el orden lógico y la construcción armoniosa. El escritor Martín Alonso dice que produce sus ideas de un modo íntimo y vital, redacta por instinto o por reflexión, fabrica las frases a tenor de sus fenómenos mentales, cambiando a veces la distribución directa de los vocablos, para dar más valor expresivo o ritmo a determinadas formas del lenguaje. La construcción sintáctica es la que ordena los elementos de la frase según su función gramatical. En primer lugar, el sujeto, en segundo, el verbo, en tercero, el atributo o los complementos.
A, directo, B, indirecto y C, circunstancial. Es decir, primer lugar el sujeto y en el segundo el predicado. Ejemplo, sujeto, Isabel II, reina de Inglaterra. Verbo, concedió. Complemento directo, la independencia. Complemento indirecto, a gana. Complemento circunstancial, no hace mucho tiempo. El orden de las palabras y el orden de las ideas. El orden de las palabras se gobierna más por el interés psicológico, orden lógico, que por la estructura gramatical. Dicho de otro modo, al escribir conviene seguir el orden de nuestro pensamiento. Todo ello en la práctica se resume en unas cuantas reglas, cuyos principios esenciales podrían ser los siguientes. A. Conviene ligar las ideas entre dos o más frases. B. Deben presentarse tales ideas según su importancia. C. Es necesario evitar las faltas de sentido que resultan de no respetar el orden lógico-psicológico de nuestro pensamiento. Ejemplo, mi primo Juan, ingeniero de caminos, regaló todos sus libros a mi padre poco antes de morir. La cohesión en el párrafo y las frases desordenadas. La cohesión, donde verdaderamente tiene importancia el orden lógico, interés psicológico. No es en la frase unitaria, sino en el párrafo o periodo. Para conseguir la debida cohesión en un párrafo o periodo, debe procurarse ligar la idea inicial de una frase a la idea final de la frase precedente o a la idea general. Ejemplo, el edificio incendiado era un chalet de lujo. El fuerte viento reinante avivaba las llamas y les daba una espantosa intensidad. Frases desordenadas. Estudiemos ahora el problema que nos plantean las frases desordenadas porque no se tuvo en cuenta la importancia de los elementos que entran en su composición, es decir, porque el orden de las palabras no se sometió al orden de las ideas. Ejemplo, el maestro obligó a todos los alumnos a someterse al examen médico por orden de la superioridad. En realidad debió escribirse: por orden de la superioridad, el maestro obligó a todos los alumnos a someterse al examen médico. Fisionomía de la construcción española. Orden de las palabras. El idioma románico que con más rigor se acomoda al orden lógico es sin duda el francés, mientras que el español se caracteriza por su tendencia a anteponer la palabra más exclusiva y en general por la facilidad con que invierte los complementos de la frase. Perfil estilístico del idioma español. Poca gramaticalización. La escasa gramaticalización de nuestro idioma se manifiesta en los siguientes rasgos fundamentales. Gran libertad en el orden de las palabras. Posibilidad de usar el sustantivo sin ayuda de artículos que lo determinen. Posibilidad de usar el verbo sin ayuda del pronombre sujeto. Escasa contracción de los artículos y preposiciones. Poco uso de preposiciones vacías. Poca frecuencia de palabras de refuerzo. La influencia popular. En la evolución y en el carácter del español, el factor más activo no es el ejemplo literario de una minoría como sucede en el francés, el buen sentido idiomático de una burguesía culta, sino el habla popular, más o menos localizada en Castilla y acatada sin apenas resistencia por los propios escritores y por la aristocracia cortesana. La afectividad. Predomina en la psicología española una fuerza afectiva, cuyo reflejo en el idioma, según el criado de Val, se resume en los siguientes rasgos. Abundancia de apreciativos, diminutivos, aumentativos y despectivos. La variedad y la frecuencia de formas exclamativas, maldiciones, interjecciones, etc. La inversión, por causas afectivas, del orden lógico de las palabras. La reduplicación de adverbios y pronombres, la pérdida de desinterés hacia los determinantes gramaticales, sobre todo una multitud de variantes en la entonación y en el gesto, todavía poco investigadas en nuestro idioma, que hacen pensar que el estudio únicamente gramatical
olvida o desconoce varios de los recursos expresivos fundamentales. Predominio de la acción. El idioma español criado de Valls se caracteriza por su dinamismo, demostrando entre otros por los siguientes datos. Predominio del verbo sobre las formales nominales. Decadencia de la voz pasiva y predominio del gerundio sobre el participio. Tal tendencia dinámica se refleja en nuestra literatura y en el lenguaje. El lenguaje ha recogido con impresionante precisión este carácter vitalista del español, que aparece reflejado en el significado de muchas palabras y refranes españoles, y muy principalmente en el de algunos verbos, como vivir, andar, estar, etc., que difieren profundamente de sus equivalentes en otras lenguas románicas. Frases como andar enamorado, vivir de juerga, estar rondando, expresan matices perfectamente diferenciados y que caracterizan circunstancialmente un mismo proceso vital. La colocación de modificativos y la claridad de la frase. Son modificativos aquellos vocablos o frases breves que alteran, modifican, de algún modo el sentido del pensamiento. La mayoría de ellos son adverbios o frases adverbiales. Entre las palabras modificativas requieren especial atención las siguientes: apenas, entonces, luego, casi, solamente, enseguida y después, entre otras. La elipsis y la construcción nominal. Figura de construcción interesante es la elipsis. Se dice que una frase es elíptica o incompleta cuando le falta alguno de sus elementos fundamentales, especialmente el verbo. Dos razones da este autor para explicar la actual preferencia por la construcción nominal. Primera, la mayor brevedad y concisión de los giros nominales. Segunda, su carácter más objetivo e impersonal. Ejemplo, así, un bello paisaje en vez de este paisaje es bello. Calurosa simpatía para Willy Brandt en Washington. Hoy, entrenamiento de los preseleccionados. Coherencia y claridad en los párrafos. Al escribir, conviene dar ciertas coherencias a las frases que forman un párrafo periodo. Dicha coherencia se altera y la expresión pierde claridad cuando se producen cambios pocos correctos en el sujeto o en la persona, voz o tiempo del verbo. Ejemplo, cuando nos toca la lotería se pone uno muy contento. En este caso no hay coherencia entre la voz ni las personas de los verbos de esas frases. En la primera frase nos toca, está en voz activa y en primera persona del plural, sujeto, nosotros. En la segunda se pone, está en pasiva, refleja con sentido indeterminado y en tercera persona del singular, sujeto, uno. Lo correcto sería escribir, cuando nos toca la lotería nos ponemos muy contentos. Variedad y armonía. La elección del periodo corto-largo plantea interesantes problemas de redacción. Un texto compuesto exclusivamente a base de frases largas suele resultar oscuro, embrollado. Por el contrario, una serie ininterrumpida de frases cortas enlazadas por puntos es causa de monotonía. Ejemplo, el conductor se caló la gorra, encendió las luces de carretera, dio a la llave de contacto, metió la primera, desembragó suavemente, pisó a fondo el acelerador, el coche salió disparado, mejor ligado. El conductor se caló la gorra y encendió las luces de carretera, dio a la llave de contacto, metió la primera, desembragó suavemente y pisó a fondo el acelerador. El coche salió disparado.